Entonces, vamos a ir acá en la presentación. Ahí está la presentación. Voy a incorporar el tema del abuso como un modo de maltrato. Entonces, dentro de lo que podemos decir, bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Pero el tema de tipos de maltrato, el abuso sexual como maltrato paradigmático, entonces nos permite exportar después características a otros tipos de maltrato. Las fases dentro del proceso relacional, ahí me gustaría como detenerme un poquitito más. Algunas reacciones posibles de la víctima dentro de esas fases, sobre todo teniendo en cuenta el acompañamiento de ustedes y después algunos casos. Y después igualmente esta sería la primera parte de la presentación, cortaríamos con la parte de los casos. La primera parte que, como me parece que es fundamental, es que saber que cuando uno empieza con este tema, sobre todo en esto que son charlas y también en el mano a mano, cuando uno saca el tema a la luz, es muy probable que las personas que están se sensibilicen, por un lado, por lo fuerte que es la realidad esta, y por otro lado, por la cantidad de historias cercanas que podemos tener. Cuando yo empecé con este tema, no recordaba, o sea, la primera vez que me había dicho un varón que había sufrido abuso fue cuando era seminarista. Después pudo abrírmelo una chica en un retiro y a partir de ahí empecé a acompañar, pero no tenía mucha gente más cercana. Y después cuando me fui metiendo en el tema, fui encontrando en la familia mía, digamos, como abusos mucho más cercanos y tapados, y algunos como totalmente tapados. Entonces, es muy probable que cuando uno hable de este tema, sea en esta situación yo, como cuando, si en algún momento hablan ustedes en alguna reunión, en alguna formación o en algún acompañamiento, que en general la otra persona se sensibilice. Entonces, siempre está bueno como saber que es natural y es normal esta tensión emocional. Entonces, si de pronto en alguno del desarrollo de los temas sentís como que te empezás a angustiar o eso, es bueno ser consciente, saber que es esperable quizás, a pesar de que yo trato de ser como muy delicado, incluso en las historias que vaya contando. Pero claro, puede estar tocando algo de tu propia historia o de alguien muy cercano. Entonces, en eso lo que yo recomiendo es como buscar, no sé, yo por ejemplo estoy con el tema del mate. Entonces, tener alguna pelotita en la mano, tener algo con que jugar, una lapicera, como lo que sea, poder tenerlo ahí a mano, o si no, levantarse, tomar algo, comer algo, como para aflojar un poquitito si vas sintiendo que se va juntando algo de tensión. Y si en el desarrollo de estos temas de pronto te encontrás con algo de tu historia, tanto si no estás con algún acompañamiento espiritual, buscarlo como de pronto buscar un buen terapeuta también puede ser como una recomendación interesante, ¿no? Entonces, estamos acá. Esto ya lo voy a pasar, van a ir viendo que voy a ir pasando más o menos rápido algunas de las cosas porque ya Inés las dijo. Según el lugar en el que sucede, es intrafamiliar o extrafamiliar. Las pantallas le van a quedar y la presentación también, así como para después verlo más tranquilos. Y a partir de la intensidad puede ser una herida leve o grave. Y también ahí depende mucho de la velocidad en la que la persona puede ponerse en el lugar de víctima y salir de sentirse culpable y empezar a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces lo que frena, vamos a ver, es eso. Dentro de los tipos de maltrato, acá simplemente estoy tomando, por ejemplo, una página de Inglaterra que recoge los distintos tipos de maltrato para no quedarnos solamente con el tema del abuso o el abuso sexual, ¿no? El acoso o digamos, el bullying o el ciberacoso, la explotación sexual infantil, tráfico de menores, explotación criminal y de pandillas, el abuso doméstico, el abuso emocional, el grooming, la negligencia, el abuso físico o el abuso sexual. Hago una acotación. Si alguna persona de los que están quieren de pronto hacerme una pregunta, habiliten el micrófono y pregúntenme en el momento, o si no, de última escríbanlo ahí en el costado en el chat y vamos como viendo. Eh, pero básicamente uno dice, el maltrato puede venir por distintos modos de relaciones, ¿no? ¿Por qué encarábamos con Inés y por qué se le da tanta importancia al tema del abuso sexual infantil? Porque es paradigmático y es mucho más evidente en sus características que por ahí alguien donde de pronto pensamos o sentimos que es más fácil que esté dando un consentimiento, ¿no? Entonces, en el tema del abuso sexual infantil, el niño, niña o adolescente podríamos decir, o el adulto vulnerable, no puede dar un consentimiento informado. En esto es súper importante, después lo voy a volver a retomar, que no tiene la capacidad de percibir cuáles son las consecuencias de sus actos, con lo cual no sabe a qué le está diciendo que sí. Eso vamos a ver después en la relación que se genera. Sobre todo el tema este de la culpa,
que siempre se marca la culpa, siempre, la responsabilidad siempre es del adulto. Acá simplemente marcaba una cosa, qué nombre le ponemos, incluso cuando charlamos con la persona, si la llamamos que vos sos una víctima de abuso, aparece más la parte pasiva, por un lado, pero por otro lado, si le decimos que vos sos una sobreviviente o un sobreviviente del abuso, lo que aparece es toda la parte de la fuerza. Cuando muchas veces están lastimados, el poder descubrir que desde niños tienen una fuerza enorme, porque si están vivos es porque pudieron sobrevivir, ayuda un montón. Y por otro lado, esto de llamarlos como sobrevivientes, muchas veces yo los invito a dejar de ser sobrevivientes, dejar de sobrevivir para empezar a vivir mucho más a pleno. A veces está como la idea de ya estoy lastimado, ya estoy roto por o sea, los distintos tipos de abusos que puedo haber sufrido y como que de pronto digo, listo, no hay nada que se pueda sanar. Y la verdad que la experiencia mía y lo lindo que tiene es que sí, que se puede sanar y se puede sanar un montón. Por eso estos temas que de pronto son tan feos, podemos mirarlos desde la esperanza. Bien, vamos a los aspectos generales del abuso sexual infantil. Lo primero es reconocer su experiencia, su existencia y romper el silencio, empezar a hablar de estos temas, poder sacarlos sobre la mesa para que si hay alguien que los haya experimentado, pueda hablarlos. En ese sentido, con el Me Too o con los casos paradigmáticos que fueron apareciendo en nuestro país y que lo retomaron los medios y todo eso, se saca el foco en esto es algo solamente de la iglesia y se habilita para que cualquiera pueda empezar a hablar. Entonces eso abre un montón, pero cuando en casa, cuando en algún encuentro uno puede tocar el tema, puede hablar de esto, habilita a que, bueno, esto puede ser que esté pasando también o que haya pasado, entonces da lugar a que se comparta. Esto ya lo había aclarado más o menos un poco más complejo Inés, pero es cualquier acción abierta o encubierta de contenido sexual ejercida por una persona adulta sobre un niño, niña o adolescente, ¿no? Y es súper importante que no importa, o sea, no es necesario en realidad el contacto físico, el contacto corporal, sí el significado sexual que se le otorgue. Hago una aclaración en esto. Porque a veces me acuerdo en una de las formaciones que tuve en México, en este caso, había un sacerdote que estaba hablando acerca del tema del abuso y el segundo día, después de haber hecho toda una presentación el primer día, medio enojado, o sea, él es el que citaron la vez pasada, Zamorano, ¿no? Como medio, digamos, era como, se veía que le molestaba que no estuviera entendiéndose este punto. Lo que planteó es, no hace falta, o sea, no asocien abuso sexual con una violación. Es mucho más amplio el concepto. Entonces él ponía el ejemplo súper simple y dice, si un papá le mete por abajo de la ropa la mano a la hija y durante 20 segundos la toca de forma libidinosa, le marca la vida para siempre, ¿no? Entonces, por un lado, uno dice, bueno, ese tipo de gestos con contacto, que no son una violación, son abuso sexual. Acá la otra que también uno podría ver es el tema de compartir pornografía. Cuando un adulto comparte pornografía con un niño, sin tocarlo, sin hacer nada, ahí también hay un abuso sexual. Y entonces ahí, dentro de lo que es este acompañamiento y para poder visualizar nosotros, por un lado, como acompañantes, y hacerles ver a las otras personas también, hoy en día lo que tenemos es situaciones de, podríamos llamarlo así como para verlo claro, de abuso sin un abusador. Porque hoy en día los chicos de pronto están empezando a consumir pornografía a los 9 o a los 10 años con los celulares que tienen con acceso a Internet. Entonces ahí probablemente si alguien habilita, che, ¿alguna vez sufriste abuso? No, por ahí simplemente te pueden llegar a contestar, nadie me tocó sin mi consentimiento, que me ha pasado, ¿no? Y de pronto lo que había tenido esa persona que me contestó eso, de pronto me dijo, bueno, a ver, mamá era descuidada después de que papá y mamá se separaron. ¿Y qué significa eso? Nada, que yo veía lo que hacía mamá con los hombres que traía a casa. ¿Mm? Entonces le digo, eso es traumático. Eso, si lo hubiera hecho a propósito, por así decirlo, podría catalogarse como una situación de abuso formal, ¿no? La herida la tiene igual. Acá la madre por ahí ni se enteraba, pero ella veía todo. Entonces, queda herida cuando entra la erotización de los adultos en la mente, en la psique de un niño.
Entonces, este es un tipo de herida que por ahí no te van a decir si sufrí abuso, pero tanto ese tipo de herida como de la erotización por medio de la pornografía que hoy en día está por todos lados, como por ejemplo también más de gente grande por ahí, toda la iniciación sexual con una prostituta, por ejemplo, cuando te cuentan las historias de cómo es esa iniciación en la que ellos iban porque los padres los llevaban o lo que fuera, son relatos de abuso sexual. Pero claro, hay mucho más motivo para sentirse culpable. Y entonces ahí de pronto no identifican eso como raíz de distintos comportamientos. Que eso es de alguna manera lo que nos interesa ver en el acompañamiento. ¿Qué hay debajo de esto? Entonces seguimos. Características del abuso sexual infantil en este caso, la asimetría, eso lo había dicho también Inés, es siempre buenísimo recordar que es abuso de poder y que este abuso de poder se transmite en distintas dimensiones y termina explayándose o expresándose también en lo sexual, pero no es solamente sexual, no es solamente sexual. Cuando uno encuentra a alguien que es abusador, probablemente cuando empiece a leer el comportamiento lo encuentra por distintos lugares. La víctima queda paralizada, no puede dar una respuesta libre, no suele dejar este tipo de heridas huellas visibles, tampoco, por ejemplo, el maltrato emocional, mucho menos si no hay un abuso con contacto. Hoy en día todo lo que es el abuso por redes sociales, el grooming, todo eso, no deja obviamente ninguna huella física, muchas veces no tiene testigos y la mayoría de las veces esto no es una cosa que se denuncie, ¿no? Especialmente por amenazas, culpa o vergüenza, que lo voy a retomar después. Voy a hacer un juego, por así decirlo, repitiendo algunas de las cosas que ya dijo Inés, por eso sí, que las paso lo paso rápido, que es verdades, mentiras y verdades, ¿no? Primera mentira, los abusos sexuales no son frecuentes, y esto era lo que había dicho Inés, una de cada 5 mujeres, uno de cada 13 varones declaran. Hay una cifra negra mucho más, una cifra oscura mucho más elevada que esta. ¿Se usa la fuerza física? No, no siempre, muchas veces en juegos, engaños, amenazas. Hay todo un proceso de seducción que ahora lo vamos a ver más adelante. Los niños no necesitan información. Está bien el tema de no abusar de los niños cuando se los está formando, porque hay a veces tipos de formación que sí terminan como lastimando la idea de la sexualidad en chiquitos que no conocen absolutamente nada. Entonces, el tema es como darles, por un lado, recursos para protegerse sin dejarles a ellos la carga de la prevención. Los adultos somos los verdaderos responsables y ahí lo que hay que hacer es crecer en todo lo que es la autoestima del niño, la capacidad de decir que no y sobre todo la capacidad de compartir con los adultos responsables lo que le está pasando, que no es fácil, sobre todo cuando se siente culpable. Este mito de las víctimas se vuelven abusadores, una pequeña proporción que no recibió el tratamiento adecuado puede volverse abusador sexual. Esto estigmatiza a las víctimas, entonces a veces no lo cuentan para que no piensen que después ellos van a ser catalogados como abusadores. Y acá hay una cosa que también queda como invisibilizada, que es muchas veces hay dos características más de la víctima. Por un lado, se vuelve abusadora de sí misma, la víctima, y entonces, por ejemplo, con esto de ganas de tener el control, me acuerdo una situación en una chica que había sido abusada a los 13 años por su papá, que volvió borracho a su casa. Entonces lo que hizo fue empezar a vestirse súper fea. Que había atrás, me vestí linda, yo generé esto en papá. A los 15 años vuelve a sucederle lo mismo y entonces la cabeza le respondió por este lado, si pude seducir a mi papá, puedo seducir a cualquiera. Y entonces, con la mentira de tener el control, cuando charló conmigo, la vez que charló conmigo, estaba con 3 amantes a la vez, ¿no? Entonces se vuelve muchas veces uno abusador de uno mismo, maltratador de uno mismo. ¿Los agresores tienen un perfil específico, alguna patología? No es así. No hay un perfil específico ni una personalidad específica que uno diga esto va a ser sí o sí abusador. ¿Mm? Los niños mienten, no son creíbles. Uno dice no, rara vez son deliberadamente falsos. Sí me pasó a escuchar casos en los que un chiquito de jardín de infantes decía que había sido un seminarista en el colegio. Era muy, 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 muy improbable porque el seminarista nunca llegaba a la sala de jardín, nunca estaba en contacto con los chicos de jardín. Y cuando se empezó a profundizar un poco más, resultó ser que era un tío
de ese chiquito, el que había abusado de él. Pero entonces este tipo de proyecciones, digamos, hacia otra persona puede llegar a pasar, pero si lo está diciendo un niño muy chiquitito, no tiene por qué saber este tipo de cosas, o sea que algo le pasó, es muy raro que sea algo falso. Después podría ser toda la parte de la programación que puede llegar a tener por parte de una mamá o una cosa así en una separación con los padres, pero también ahí un buen terapeuta reconoce cuando es algo propio del chico y cuando no. Las consecuencias suelen ser mínimas, eso no es así. Se minimiza, se calla, se niega, se naturaliza un montón, se tapan un montón de las secuelas y no se reconocen como secuelas de un abuso. Todo el estrés postraumático, ¿no? Es producto de los mecanismos de defensa que es bueno como identificar para poder empezar a manejarlo uno y que no sea un mecanismo de defensa automático. Como mecanismo de defensa en esto, para cuando uno esté haciendo un acompañamiento, los básicos automáticos que aparecen son tres: lucha, huida y parálisis, que si persiste en el tiempo se vuelve sumisión. Entonces a veces lo que uno puede hacer en el acompañamiento es hacer que la persona identifique cuál es el mecanismo de defensa que más activo tiene, que sale en automático. Entonces la idea sería poder tomar control de eso y que ya no sea algo que sale solo, sino yo empiezo a controlar cómo quiero defenderme en cada situación. Las víctimas son conscientes de haber sufrido abuso, no es así, no siempre, hasta que llegan a poner la etiqueta, muchas veces pasan años, ¿m? Y a veces hasta hay un proceso de amnesia en el que la persona se olvida completamente. Este es recontra habitual que un niño que fue abusado muy de pequeño se olvide. O sea, este proceso de amnesia es: no recuerdo absolutamente nada. Veo secuelas en mí, pero no me acuerdo. Me preguntás si sufrí abuso, si alguien me hizo. No recuerdo absolutamente nada. Y otras veces lo que suele pasar cuando son así muy pequeños es la posibilidad eh, de que piensen que es un sueño y que prefieran creer que fue un sueño, a pesar de que las emociones las tienen, ¿no? Porque asumir que es verdad duele muchísimo. Otra de las mentiras es pensar que hablar del abuso lastima a las víctimas, ¿no? Lo que lastima es el abuso. El agresor va a buscar imponer la ley del silencio. Entonces, el habilitar hablar puede ser que conecte con un dolor. Es verdad, porque trae a la conciencia y permite poner en palabras algo que en un proceso de duelo, que este es un proceso de duelo importante, eh, cuesta, ¿no? Pero no soy yo el que estoy lastimando cuando pregunto, cuando pongo sobre la mesa, sino que estoy haciendo que aparezca una herida que está. Entonces está bueno saber que muchas veces es bueno como poder hablar y el hablar y decir la verdad, esto de la verdad los hará libres, realmente es lo que hace que uno empiece a sanar. Entonces, no tener miedo de hablar, no todo el tiempo, obviamente con cierto respeto, que sea la persona a la que pueda también traer después de que lo puso sobre la mesa, respetando sus tiempos, el tema de nuevo, pero no hay que tener miedo de hablar. Lo que sí hay que tener es cuidado y ser responsables de no poner sobre la mesa un tema sin conocer la capacidad de la persona que tengo adelante, de los recursos que tiene y de no correr el riesgo de desestabilizarla sin poder acompañarla o sostenerla, ¿no? pero, pero está bueno preguntar. Después, si quieren, charlamos un poquitito más sobre eso, porque está por todos lados y muchas veces lo que te dicen las víctimas es: nadie me preguntó. Después también vamos a hablar un poquito más sobre qué preguntar y cómo preguntar. Hay alguna placa que lo propongo más adelante para terminar, digamos, de cerrar ese tema, pero es bueno dar lugar a que puedan hablar. La mayor cantidad de abusadores son extraños y desconocidos, para nada. 92 son de confianza, 8% son desconocidos, eso ya lo he hecho en también. ¿Ocurren en familias de bajos recursos? No, en todos los estratos socioculturales y ocurren en serio. El tema es que a veces uno tiene tan metido el chip de que ocurren más seguido en los estratos socioculturales bajos que a veces eh, mantiene la invisibilización de nuestros, digamos, estratos, niveles socioculturales, donde uno dice: bueno, una persona culta, una persona formada no va a abusar, no va a maltratar, y uno dice: a ver, pero ¿cuántas veces una mamá súper formada maltrata a sus hijos emocionalmente? Le dice: es una basura, no servís para nada. O sea, y eso sostenido a lo largo del tiempo se transforma muchas veces en un abuso emocional.
¿Cuántos papás por ahí son violentos aunque tengan todo el oro del mundo? Y ahí uno no dice solamente ese tipo de maltrato sucede en una villa o en un barrio humilde, por así decirlo, ¿no? Entonces, con esto que está más invisibilizado, es bueno saber que aparece en todos lados. Este tema es fundamental. El abuso sexual no es una cuestión de lugares, sobre todo. Es buenísimo ponerle el foco en que es parte de un proceso relacional. Es una relación, es un vínculo. Entonces, cuando se habla de generar espacios seguros y todo eso, eh, lo que se apunta es a esto, al tema de sanar las relaciones, ¿no? Podemos tener un centro en el que nos juntamos, una parroquia, una escuela, absolutamente seguras, con cámaras por todos lados, que ahí no va a pasar nada, pero no buscamos eso. El tema es en la relación, que poder generar la conciencia por parte de los otros, de los niños, de los que se están formando, de lo que es una relación sana, ¿no? Entonces está buenísimo sacar el foco del lugar solamente para poner el foco en el tipo de relación. Acá vuelvo a recordar esto de que los niños no están capacitados para dar un consentimiento informado, desde lo legal esto es así, no saben las consecuencias, entonces no pueden decir que sí. Siempre lo que sucede es responsabilidad del adulto. No es fácil de detectar al victimario a partir de test proyectivos, esto de que hablaba el otro día Inés, respecto de si hay algún test que permite identificar claramente, pero de pronto si uno dice, si uno aprende a estar atento al modo de relacionarse de esa persona, al modo de comportarse, ahí es mucho más claro, ahí es mucho más probable que uno pueda detectar que acá hay algo raro, que en la forma de actuar la persona no está teniendo un modo de relacionarse sano. Hago un paréntesis que me olvidé decirlo atrás cuando hablaba de las secuelas del abuso en la víctima. Muchas veces, sin darse cuenta, la víctima, casi como por ósmosis, aprende a manipular. En esto de que a veces el abusador se vuelve, pero el abusado se vuelve un abusador, muchas veces sin darse cuenta sucede esto. Como fueron manipulados, aprenden a manipular casi sin darse cuenta. Entonces puede ser que haya víctimas de abuso que son detectables porque son manipuladores, son manipuladoras, ¿no? En ese sentido, se entiende mucho más fácil con la parte de violencia en casa, bullying en el colegio, ¿no? Como que de pronto uno dice, bueno, en casa me maltratan. Y yo aprendo en casa que hay dos tipos de personas, los que maltratan y los que son maltratados. Entonces, cuando voy al colegio, yo no quiero ser el maltratado. Entonces, yo maltrato. Y ese es un síntoma por ahí de que eso lo estoy recibiendo en otro lado. ¿Mm? Entonces, la manipulación es algo que uno compra a veces sin darse cuenta. Bien, esto ya lo habíamos dicho. Esto de que es un proceso relacional no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a mostrarles, muestro las fases, ¿cómo se llaman? Las fases del abuso y lo vamos a entender un poco más. Y se ve que la víctima va entrando poco a poco en esa lógica. Bien, vamos por las fases del abuso sexual. La primera es una fase de seducción, ¿no? Vamos a ir para atrás, porque pensé que estaba como un poco más de aclaración. En esta etapa, el victimario lo que va haciendo es ganándose la confianza de la persona. Llega a un punto tal que aunque se llame seducción, que lo fue comprando con regalos, haciéndose amigo de la familia, yendo a visitarlos a la casa, lo que fuera, llega a un punto en el que se genera una relación, se llama también de hechizo o de dominio, esa es la palabra como más clara, donde el victimario domina completamente a la víctima. Luego de tenerla dominada, empieza muchas veces como juego, toda la interacción abusiva, incorporando toda la parte sexual. Luego impone el silencio, sea por amenazas, sea por lo que van a hacerme tus padres si se dan cuenta, por el tema de la culpa o la vergüenza, ¿no? Y a veces la víctima compra y se autodenigra. Entonces, en ese sentido, esa etapa es con la que el victimario logra imponer el silencio y continuar con la interacción abusiva, que si eso no se rompe, digamos, como sigue a lo largo del tiempo hasta que en algún momento eso se quiebra. Normalmente, ¿hay alguna pregunta? Bien, vi que preguntaron el tema de grooming, si es entre hermanos en el chat. Eh, Hay de todo, grooming puede ser. El grooming se refiere a todo lo que es
Este proceso de seducción se llama como grooming. Normalmente se aplica más a lo que es a través de redes sociales por ahí, lo que es el abuso por internet también. Ahora vamos después, si quieren, si me hacen acordar el tema de entre pares, que un poco lo tocó Inés la vez pasada, pero para profundizar un poquitito más. La ley del silencio se rompe con la divulgación, que puede ser por parte de la víctima que sin darse cuenta o en algún exabrupto explota y le cuenta a la mamá que alguien le hizo algo. Muchas veces esa divulgación no es creída. Se habla de que, creo que lo tomo más adelante, igual después si lo tomo, está la pantalla más adelante, después la salteo. En el caso, por ejemplo, de Lucio, hubo como 5 lugares públicos a los que fue con heridas de distinto nivel, más el colegio, que sería el sexto lugar, y nadie activó ninguna alarma. Esas situaciones, que el chiquito le dijera que había vomitado sangre a su señorita del jardín o a su maestra, no me acuerdo qué era, no activó ninguna alarma. Entonces, a veces este proceso de divulgación, aunque lo contara la víctima, que es dificilísimo que lo cuente, no es creíble y se corta ahí. Y muchas veces, si no, los que pueden llegar a detectarlo son los terceros. Somos los que estamos alrededor, cerca, y que podemos ver algo y entonces podemos activar eso. Cuando es creído, se activa el proceso de protección, pero cuando no se lo cree, o cuando la víctima misma, después de que se hace realidad lo que el agresor le decía, ¿no? Que por ahí decía, bueno, a ver, se va a romper la familia si vos contás esto. Nadie me va a querer más, y de pronto hay un vínculo de cariño entre la víctima y el agresor, porque por ahí es el primo, por ahí es el papá, por ahí es el abuelo, por ahí es la mamá o el que fuera. Ahí la parte de las víctimas mujeres es importante también visibilizarla, porque muchas veces queda absolutamente tapada, como si no pudiera ser, qué es lo que pasó con el caso Lucio, ¿no? 2 mujeres no podían ser abusadoras de un chiquito. Está totalmente invisibilizado eso, ¿no? Pero en el caso de que no le crean, o que él mismo, la víctima misma, niegue, o sea, se retracte, lo que termina pasando es la ley del silencio, o sea, vuelve a la interacción abusiva y vuelve a quedar atrapado más fuerte todavía en esa interacción abusiva. Me acuerdo el caso de una chica que me había contado que eh, vivía con la mamá y el abuelo. Entonces el abuelo la tocaba, ella se lo contó a su mamá, una chica de 13, 14 años más o menos, se lo contó a su mamá se enojó un montón con el abuelo y le dijo que la próxima vez que hiciera una cosa así lo echaba de la casa y nunca más volvió a tocar el tema. Y el abuelo, obviamente, cuando la mamá se iba a trabajar, seguía abusando de la niña, ¿no? Entonces, en eso este proceso de represión puede ser que esté presente. Vamos a desarrollar un poquito más las fases. En la primera, el abusador se gana la confianza, a veces del niño y a veces del niño y el entorno también. Muchas veces tiene esta imagen de santo, como pasaba, por ejemplo, el caso Caradima o tantos otros, donde es el sacerdote más santo e inesperable que él fuera en lo que se ve y en la imagen que presenta. Cuando uno empieza a ver el comportamiento todo transversal, ahí puede detectar muchísimo más las características de un abusador. Y esto de hacerlo sentirse especial. Entonces ahí en los colegios o en los espacios siempre se propone el tema de decir, cuidado con los regalos desproporcionados. Le regalo a un chiquito que no es mi sobrina, mi sobrino, un iPhone 15. Vos decís, ¿y de dónde? ¿Por qué? Entonces esos regalos desproporcionados, esos gestos desproporcionados de cariño, sea a veces con un niño, con un adolescente o con un adulto vulnerable, son señales de alerta que uno dice, bueno, puede haber algo acá atrás. Dentro de lo que es el aprendizaje del modo de relacionarnos, también marcar eso, como decir, no está bueno que gratuitamente, de la nada, sin ningún tipo de vínculo, alguien te haga un regalo desproporcionado, es decir, como si alguien te lo hace que te llame la atención. ¿Mm? Bien, va de a poquito erotizando los lazos afectivos, va ganando la confianza, hace esto de los regalos y está bueno esto, estas frases por ahí para ir identificando que a veces uno puede decir, bueno, frases como, esto es un juego, así te expreso mi cariño, te quiero enseñar, así te estoy cuidando, o esto es lo que hacen todos los papás, los tíos, los abuelos, los hermanos, lo que fuera. Eh, y ahí de pronto uno dice, bueno, se va como naturalizando. Y la víctima muchas veces que va entrando en esto, confundida, sin saber qué está pasando, a veces sintiendo incluso como un cierto placer físico
que era lo que decía Inés también cuando se estimulan en algunas partes del cuerpo, que el cuerpo responde, se va generando un proceso de culpa y de vergüenza muchas veces que fortalece el tema del silencio. La fase de interacción abusiva ahí es donde el abusador saca provecho de esta dependencia. Muchas veces lo que tiene el abusador es que detecta a la víctima vulnerable. O sea, es muy raro que un abusador se meta con una persona que, por más que sea más o menos chica, tiene un entorno que lo cuida un montón, que está súper atento, que lo hace crecer eh, como en autoestima, que es capaz de decir que no y que de pronto sabe que si pasa algo le va a ir corriendo a contar a mamá o a papá. En ese sentido, los abusadores son abusadores, no son estúpidos, ¿no? Como que es, como de pronto uno dice, un tiburón es capaz de oler a 2 kilómetros una gota de sangre. Entonces, cuando una persona está vulnerable, los predadores es más fácil que la ronden un poco más. Y va a estar mucho más, o sea, corre riesgo en esto alguien que fue víctima o que fue maltratada, incluso por el maltrato de la negligencia, el descuido, el abandono o el rechazo por parte de papá o mamá, por ejemplo, o el abandono, es mucho más probable que vuelva a correr riesgo de ser víctima nuevamente siempre y cuando no sane esas heridas. Por eso también una buena forma de prevención es ayudando a sanar. Entonces impide que vuelva a repetirse la situación del abuso, ¿no? Eh, Pasamos esto, vamos, la parálisis y la confusión del niño sobre todo es enorme. Me viene, a veces, me dice, bueno, es el niño, cambio de situación para que vean cómo se genera esa parálisis en la víctima en esta ruptura del contexto, por lo que es como, está totalmente fuera del lugar lo que está pasando. Un chico de 19 años, 1,85 m, jugador de rugby, que estaba con el kinesiólogo y de pronto el kinesiólogo empieza a tocarle sus partes íntimas, ¿no? Y él que se estaba como dormido, de pronto hizo como que se empezaba a despertar y qué sé yo, y se levantó y se fue. Y después decía, ¿por qué no lo molí a trompadas? O sea, ¿por qué me quedé paralizado? Y entonces no es solamente del niño, es esta ruptura de contexto que uno dice, no tiene nada que ver. Es algo como, no es que de pronto me está pinchando con un tenedor o que me está agrediendo de una forma evidente. Me acuerdo de otra situación también en la que el abusador a veces se maneja con esta ambigüedad, en la que de pronto estábamos en una misión y en la fiesta final de la misión, con baile, compartiendo, comiendo juntos, a la canasta, todo el papá de unos chiquitos que venían a jugar todos los días con los misioneros y que estaba casado y todo con una mujer que no me acuerdo si estaba ahí en esa fiesta incluso, charlando con una de las misioneras, le pone la mano acá arriba de un pecho, ¿no? Y no hizo absolutamente nada más. Siguió charlando como si nada, como si yo te pusiera la mano en el hombro, pero esta se le ha puesto sobre el pecho. Y la chica se quedó con esa mirada como diciendo, ¿qué está pasando? Y le salió la idea de, ¿no será que en este paraje será algo común este tipo de contacto? ¿No? De a poquitito ella se fue corriendo para atrás, tomó distancia y se fue corriendo después, pero hasta incluso después me lo pudo contar bastante más adelante, en esa confusión y en esta ruptura de contexto. Entonces, ese tipo de situaciones pueden darse en distintos lugares y con distintas edades, no solamente con niños. Eh, la ley del silencio es como una de las maniobras que necesita el abusador para poder continuar con la agresión a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de las maniobras coercitivas está el tema de esto que digamos en las frases que normalizan o naturalizan el abuso, que inducen a la complicidad. Mira lo que estamos haciendo. Eh, Echarle la culpa en este discurso denigratorio. Bueno, a ver, nadie se va a mirar, nadie se va a fijar en vos, yo soy el único que te quiere, o sea, como esa doble discurso y hay un montón de formas de ir imponiendo esta ley del silencio. Y finalmente el tema de las amenazas. Si a esto le sumamos lo que decía hace un ratito, que muchas veces el vínculo es de cariño real de la víctima, porque es papá, porque es la abuela o es el novio de mamá, o sea, es alguien a quien quiero o es el hermano, ahí es donde uno detecta que
esta forma clásica de tratar de evitar el abuso, poniendo como el control en manos del niño, no funciona. Hago bien simple la clásica que se hacía. Si alguien te toca, como si fuera solamente el contacto físico, en tus partes íntimas, lo que cubre el traje de baño, vení, decímelo enseguida. Primera cosa. Segunda cosa, bueno, primero, no dejes que alguien te toque. La segunda es, si alguien te toca, vení, decímelo. Y la tercera, que a veces se nos escapa, si alguien le llega a hacer algo a uno de mis hijos, yo lo mato. Entonces ahí hay tres posibilidades de que el chico no te lo diga nunca. Más allá de que después toda la confusión y la parálisis y todo eso, además de por sí la culpa y la vergüenza, lo dificulten un montón. Pero lo que el chico entiende es que cuando vos le estás diciendo que no deje que nadie lo toque, ya cuando lo tocaron, incumplió la primera orden. La segunda es, si alguien te lo hace, decímelo enseguida. Y con todo este proceso de confusión y de vergüenza y de culpa, no se lo pudo decir enseguida, incumplió la segunda orden. Y la tercera, si de pronto yo sé que papá es capaz de matar a esta persona, sea que la quiera, sea que no la quiera, y no quiero que papá termine en la cárcel, no se lo voy a contar. Entonces, por eso a veces ese tipo de abordaje no es el más sano como para prevenir al abuso de parte de los chicos, ¿no? Y a veces a partir de eso se lo aprovecha el abusador. A veces el tipo de relación es totalitaria, o sea, concentra tanto poder sobre la víctima y sobre el entorno. Me viene a la cabeza un caso de un señor que ya es mayor, ¿no? Que tiene mucho poder económico, que se desarrolló en política y que abusó de por lo menos dos de sus nietas. Toda la familia lo sabe. No va a ir preso por edad, no va a ir preso por todo el poder político que tiene, además es abogado, eh, y si alguno levanta la voz y dice algo, se quedan sin la herencia. Entonces el poder lo tiene sobre toda la familia. ¿Qué hace la familia? Lo entiende como, bueno, papá es un enfermo, papá está enfermo de esto, simplemente cuidemos a los otros nietos. Pero a veces el dominio es sobre todo el entorno también, no solamente sobre la víctima. Bien, ¿por qué se calla el niño? Como reacciones posibles. Confusión, no termina de entender lo que sucede, ni las consecuencias, miedo a las represalias, ¿no? A no ser creído o a ser culpados. Eso es fuerte y muchas veces es real, no les creen. Si quieren, en la Biblia hay una escena de, creo que es 2 Samuel 12 o 13, en la que se da una escena de abuso intrafamiliar por parte de un hijo del rey David con su media hermana, ¿no? Absalón, y no me acuerdo si era Tamar la chica, donde también aparece un poquitito todo esto, ¿no? Y ahí sí se le cree, pero no pasa nada. Se describe bastante bien un proceso de abuso dentro de la Biblia. Está como muy interesante como para poder verlo. Eh, a veces la víctima niega el recuerdo de abuso o lo reprime, lo pone como sueño, lo pone como se olvidó. Eh, Uno de los mecanismos de defensa es el tema de la disociación, ¿no? La disociación, esto lo decía Inés, y yo profundizo un poquitito más, como la separación entre dos ideas o entre una idea y su emoción. Y entonces me ha pasado de una víctima que de repente me decía, y yo lo había leído en los libros, decía, bueno, a ver si es esperable, pero no me imagino a alguien como en esta situación, que me decía, por ejemplo, que cuando ella era abusada de chiquitita, con la cabeza se iba a la esquina del cuarto y desde la esquina del cuarto ella veía cómo el abusador agredía a su cuerpo, ¿no? Como capacidad de disociarse. Otra capacidad de disociarse para no sufrir la encontramos cuando se disocia la idea con la emoción y entonces puedes encontrarte con alguien que te dice, no, hoy en día los chicos son todos unos flojitos. En mi época yo me acuerdo que papá nos pegaba con una cadena, con un látigo y así fuimos creciendo y haciéndonos machos, ¿no? Y uno dice claramente que no te conectas con la emoción de ese niño. ¿Qué habrá sentido ese niño cuando su papá le pegaba con un fierro o con un látigo? Entonces esa disociación se da y es uno de los mecanismos más habituales a partir de lo que decía un psicólogo en uno de los cursos, un psicólogo chileno, que decía, claro, el evento traumático, la intensidad emocional que genera el evento traumático este es bestial. Es como si de pronto uno dijera,
se me está viniendo encima una ola de 200 metros, un tsunami. O sea, si no desconecto la parte emocional, me vuelvo loco. Se está hundiendo la Tierra, todo el mundo, está por explotar un meteorito. Son eventos tan traumáticos, tan fuertes, que es una forma de defender la salud mental. Y a veces, y eso está bueno como para valorarlo, cuando la víctima logra decírtelo, sobre todo por primera vez, es el felicitarlo y valorar un montón ese gesto y como decirle, bueno, si está saliendo a la luz, si vuelve a la memoria, significa que tu cabeza ya está diciéndote que ahora tenés la capacidad para trabajar esto. Entonces, como una forma linda de valorarlo, ¿no? Y finalmente el tema de la culpa y la vergüenza. A ver si lo tengo. Sí, acá era la siguiente placa era esta, la vergüenza. La vergüenza sería considerar que yo soy algo malo. La culpa es yo hice algo malo, ¿no? Y esta culpa está buenísimo entenderla porque es súper común tanto en los casos de maltrato por abuso, por violencia física, por maltrato emocional o por abandono, por rechazo, sobre todo de parte de los padres. Eh, Hay toda una teoría que es la teoría del apego, que acá lo que tiene es esto de que el niño necesita, para estar sano en su cabeza y para poder crecer también sanamente, que creer que el entorno en el que está es un entorno seguro. ¿Mm? Hay como dos o tres premisas que el niño trata de mantener a toda costa. Una, que el mundo es un lugar benevolente, ¿no? Que es un lugar bueno. O sea, para poder crecer y estar acá charlando con ustedes, yo no tengo que tener miedo de que se me va a hundir el piso, que se me va a caer el techo, que está por venir alguien con una ametralladora. Entonces, como eso está tranquilo, yo puedo pensar en lo que estoy hablando ahora. Y ustedes pueden pensar en lo que están escuchando, ¿no? Entonces, el mundo es un lugar bueno donde la siguiente premisa es, todo tiene una causa y un efecto. O sea, es un lugar ordenado también, donde si yo me porto mal, papá y mamá me van a retar. Pero si no me porto mal, no me van a retar. Y la tercera premisa que uno tiene también como básica es, yo soy alguien valioso. ¿Cuándo sucede que papá, mamá, poniendo como casos paradigmáticos, de pronto y de la nada, manteniendo esas premisas, se vuelven unos monstruos y me agreden de una forma desproporcionada, generando ese impacto emocional en mí? Lo que yo necesito para mantener la salud mental como víctima es volver a retomar el control. Es la forma más fácil de retomar el control y de tener esperanza de que puede volverse a a ese mundo benevolente, donde las cosas suceden por algo y donde yo soy alguien bueno. Prefieren sacrificar eso último, el yo soy alguien bueno. Si yo me porto mal y papá y mamá me retan, si papá y mamá me retaron, es porque yo me porto mal. Entonces, si yo me porto lo suficientemente bien, no van a lastimarme. Entonces, cada vez que me retan, le encuentro algún origen para decir, fue culpa mía. En la Biblia se ve un montón en eso cuando asocian todo lo que pasa a Dios que castiga o que premia por algún pecado del pueblo, ¿no? Esa necesidad urgente de tener el control, ¿no? Che, ¿acá qué está pasando? Bueno, nos portamos mal, no sabemos qué hicimos, pero seguramente que nos portamos mal en algo. Entonces buscan alguna causa. Eh, pero este mecanismo de la culpa le permite al niño tener esa esperanza de decir, ah, bueno, si de pronto yo soy lo suficientemente bueno, entonces voy a poder llegar a ese mundo benevolente donde papá y mamá no van a volverse unos monstruos de la nada. Eh, Pregunto, porque no sé acá si se está escuchando. Acá al lado me parece que empezaron a trabajar con una herramienta. ¿Se está escuchando algo de eso o no? No, no se escucha nada, estamos Perfecto. perfectos. Genial. Entonces sigo hablando a pesar de que esté esto acá. No hay problema. Está filtrado en eso el micrófono en la parte de solamente que capte la voz. Pues a veces filtra bien todo eso. Bien, fase de divulgación, ¿no? Entra cuando tanto la víctima como un tercero logran sacar a la luz la situación abusiva y lo que tiene es que generar una crisis fuerte en el entorno. Entonces, de pronto, sí, en el centro de espiritualidad, sí en la familia, sí en el colegio, sí en la parroquia, nos enteramos de una situación de abuso en esos ámbitos, lo que quiere todo sistema es tratar de volver a la normalidad lo más rápido posible.
sea, y realmente son impactos muy fuertes. Entonces, a veces, a partir de esto, eh, querer volver al equilibrio lo más rápido posible, echando al profesor y no haciendo ninguna denuncia, o callando al niño, decir, bueno, está bien, te lo tomo, perfecto, te voy a cuidar para que no pase de vuelta, pero no digas porque vas a romper a la familia. Es como que esa tentación está muy presente y uno lo puede ver, y no por nada se dice que hace falta que el niño por lo menos 7 veces cuente lo que le pasó antes de que alguien realmente se ponga a ayudarlo. La fase de represión es esto, ¿no? Que decía recién, como la opción no la protección, sino la represión, que va para abajo, donde las amenazas y las fantasías catastróficas se van cumpliendo, donde todos lo empiezan a culpar a la persona, donde la familia se empieza a romper, donde se dividen y empiezan a odiar al abuelo, donde me echan la culpa a mí, donde muchas veces pasa esto de que, no, perdón, en realidad estaba queriendo llamar la atención. El abuelo no hizo eso conmigo, ¿no? Y uno dice, qué locura que un entorno pueda llevar a eso a una víctima. Pero es bueno saber que existe, ¿no? Entonces ahí vuelvo a poner como esto. Hasta aquí el sistema se mantiene en equilibrio y recién a partir de acá de la divulgación puede salir o hacia la protección y se rompe para siempre, o hacia la represión y se vuelve a iniciar el proceso. Bien, vamos a ver ahora el tema de unos casos. La idea va a ser que se puedan dividir ¿cómo se llama? En grupos pequeños, acá a través del Zoom, planteando estos casos. Sería primero, este primer caso, vamos a ver si después nos da tiempo para el segundo o no, ¿no? El caso sería este. El hijo del dueño de un campo, de 15 años, tiene relaciones sexuales con la empleada de 36 años. En el caso que conozco, la termina dejando embarazada y a partir de ahí termina saltando esta situación. Era tanto el chico este como alguno de sus primos que estaban en estas relaciones. Entonces la pregunta sería, ¿es una situación abusiva? ¿Y quién es victimario y quién es víctima? Bien. Varias Bueno, la preguntas. propuesta va a ser ahora entonces esta. Vayan, algunos de los referentes de los que fueron hablando, si quieren, vayan contestando en el chat, poniendo como brevemente a ver qué les pareció de lo que preguntábamos. Voy a volver a compartir pantalla. Nos puede decir, por ejemplo, ¿es una situación abusiva? ¿Sí o no? A ver qué salió. Y la otra, ¿quién es victimario? Sí, situación abusiva por haber menores. Primera respuesta. No es una situación abusiva. Bien. Lo que tiene de bueno en los casos así es que ahí uno ve en lo concreto a ver qué tanto puede aplicar lo que fui viendo. Desde el punto de vista penal, hay abuso porque el varón es menor. Hay dos tipos de abuso, uno por asimetría de edad y otro por poder. Bien, es abuso por tratarse de un menor. Bien, lo que podemos ver es eso, ¿no? Como uno dice, según que sea lo que uno está mirando, hay abuso por un lado o por el otro. Si esta situación, por ejemplo, es avalada por el padre del menor y le mete presión desde la situación de poder a la señora que trabaja en la casa, hay una situación primera de abuso por parte de el padre para con la empleada. Y entonces de pronto dice, bueno, a ver, si el padre es el que fomenta al hijo para que esté con la empleada, también podríamos hablar de una especie de abuso de parte del padre para con la empleada. Entonces tendríamos como una doble situación abusiva. Si el padre no tiene ni idea y es la empleada la que inicia la relación con el chico de 15, ahí sería clarísimo el tema de qué tipo de abuso hay de parte de la empleada sobre el niño, ¿no? Entonces, lo planteo porque a veces es difícil identificar esta situación, ¿no? Esto se ve esto, la víctima es el niño, y ahí uno dice, bueno, hacen falta algún dato más. En ese sentido, por ejemplo, también está bueno ver todo lo que no nos sale tan fácil, ¿no? Uno diría, por ejemplo, vamos a empezar a jugar con los roles. Si es, en lugar de la empleada con el hijo del campo, mismas edades, es el empleado, el peón, con la hija del dueño del campo, inmediatamente lo veríamos como algo abusivo. Ya le pondríamos etiqueta enseguida contra la niña. Si es contra el varón, puede haber, uno dice, no, sería distinto. O sea, es como más complejo. Otro juego de cambio para hacer más fácil, ¿no? Sería el poner no a la empleada como adulto, sino al dueño del campo como adulto. Y en cambio ponemos a la hija del peón con el dueño del campo. Sería clarísimo el abuso también.
¿no? Si ponemos a la dueña del campo con el hijo del peón de 15, ahí también uno diría, bueno, a veces sería más fácil de verlo, a veces no. En la situación esta, en concreto en la que me había pasado, no lo identificaba como un abuso, sino que era con una culpa tremenda. El chico de haber dejado embarazada, o sea, lo presentó directamente como, pero como 40 años después, quiero contarles que tienen un hermano, ¿no? Con muchísima vergüenza por haber dejado él embarazada a la empleada. Entonces, para saber bien dónde uso no hace falta, es verdad, algunos datos más, pero fíjense cómo a veces uno puede no identificar una situación abusiva porque esto era recontra común y no sé si hoy en día sigue siendo, de tener a la empleada como técnicamente la palabra mucama también tenía que ver con el servicio sexual de parte de la empleada, ¿no? Entonces a veces eso está como muy institucionalizado y muy naturalizado. ¿M? De hecho, me acuerdo que Bergoglio, el único caso que nos contó que él le había negado la absolución a un penitente, era en uno que se confesó así al pasar, dentro de otras cosas, de que había tenido relaciones con la empleada, le hizo ruido, cuando terminó el otro de hablar, le preguntó sobre esa situación y descubrió que el tipo no tenía ganas de cambiar. Bueno, eso es algo que pasa, es normal, está bien. No, 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 no está bien. Y no logró hacer que el otro se diera cuenta de que no era normal, ni sano, ni bueno que tuviera relaciones con la empleada, ¿no? Entonces le terminó teniendo que negar la absolución, dado que el otro no quería cambiar esa conducta. ¿Mm? Eh, Puede caber que no fuera abusiva por la historia de posible abuso de la empleada en su historia personal. Bien, les cuento otro caso en el que de pronto ahí aparece un poco más situaciones abusivas, que era lo que decía Inés, y no abuso propiamente, de una chiquita de 15 años a la que contratan para cuidar a un chiquito de 10 y de 9 años. Y la chiquita tiene relaciones sexuales con los dos chiquitos. Y uno dice, legalmente tiene más de 5 años, lo que uno ve probablemente es que haya habido abuso sufrido por esa chiquita. ¿Mm? Entonces, son situaciones que me lo contó una de las víctimas a eso y lo naturalizaba, ¿no? Como nunca se dio cuenta de que había sufrido un abuso y nunca descubrió en su propia historia las secuelas de eso porque no había habido violencia, porque era algo súper chico y quedó ahí, ¿no? Entonces es difícil a veces para las víctimas, la víctima o las víctimas, detectar si hay abuso, si no, ponerle nombre y ver dónde está el abuso, ¿no? Pues bueno, quería como que pudieran tener un ratito para charlar, como diciendo, a ver, bajemos contenido a situaciones reales. Vamos a cambiar de presentación. Eh, Pasamos ahora a la presentación de esto es los terceros. Resumiendo así bien simple, es un abuso de poder, no requiere contacto físico, se desarrolla poco a poco, hay una manipulación de las debilidades y las necesidades de la víctima. Hay una película muy buena, hay varias películas muy buenas. Una que se llama The Tale o La Historia o El Cuento, una cosa así, que la directora que hace la película está contando su propia historia. Está traducida en general, la encontré online por ahí. The Tale, ahora la escribo en el chat, así les queda si quieren buscarla. Eh, y ahí tiene como, digamos, un montón de estas características del abuso contadas en su propia historia. Y un montón de las cosas que cuenta ahí son reales. Por ejemplo, en un momento ella está mirando fotos, busca fotos de cuando ella tenía 13 años, que había sido abusada por el que le enseñaba a andar a caballo. Y entonces ve una foto de cuando tenía 15 y dice, ah, este era yo. Y la mamá que estaba justo al lado con el álbum de fotos le dice, no, 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 esta no eras vos, ahí tenías 15, esta eras vos. Y le muestra otra foto y dice, wow, era una nena, era una niña. Y eso me ha pasado, digamos, de acompañando a personas que sufrieron abuso de esa edad, como eso, ¿no? Que pensaban que eran más grandes, y echaban la culpa y yo tenía el control y todo eso, que es lo que pasa en la película, y en realidad descubren que no, que eran unas niñas, ¿no? Se impone el silencio, muchísimas veces es alguien de confianza, suele repetirse a lo largo del tiempo y no hay un perfil propio de la persona. Esto les va a quedar después como placa y yo les voy a pasar las presentaciones. 3 etapas en la prevención. Dentro de lo que se llama la prevención sería básicamente evitar, detectar y sanar. Esas son las 3 etapas y las tres sirven para
eh, para lo que es la prevención. Evitar que suceda, obviamente que es prevención, todo lo que es espacios seguros, ámbitos seguros para generar formas de relacionarse sanas. La segunda sería detectar cuando está sucediendo y poder intervenir de forma oportuna. Ahora vamos a seguir un poquito más con eso. Y finalmente, poder acompañar a la víctima en el camino de la sanación, que muchas veces esa etapa queda absolutamente olvidada, pero en esto de que la víctima o puede convertirse en abusadora de las otras personas, sea de distintas maneras, ¿no? Manipularlas o victimizándose o lo que fuera, sea abusándose a sí misma y, digamos, como usándose y maltratándose a partir de una identidad lastimada y un sentir que yo no merezco ser querida, sino que así es el juego, vamos a jugar, pero yo tengo el control. Esta parte de la sanación ayuda un montón a sanar a la persona todo el tipo de vínculos que tiene. Recién en el corte, mientras ustedes estaban charlando, hablábamos del tema de cómo a veces es difícil interactuar con víctimas. No siempre la víctima es alguien fácil para interactuar a partir de las secuelas que tiene. Entonces, como acompañantes, a veces eso es súper importante tenerlo en cuenta. La víctima que viene pidiendo ayuda, súper bien, súper tranquila, con todo resuelto, prácticamente no existe. Entonces, muchas veces va a haber montañas rusas emocionales en las que nos lo cuentan y uno se siente re bien porque pudo contarlo y confiar en mí, pero al día siguiente no quiere saber nada conmigo y al otro día está volviendo a pedirme ayuda y al otro día está detestándome de vuelta. O sea, la herida esta deja consecuencias en la forma de relacionarse, en la forma de percibir su identidad, en la forma de creer que alguien realmente puede llegar a quererla, generando a veces esta situación de querer comprobar que vos no podés quererme, entonces te maltrato porque yo sé que no puedes quererme. Si yo me imagino que puedes quererme y después descubro que no, porque soy una porquería, voy a sufrir mucho más. Entonces, hasta lograr creer en serio que alguien, a pesar de toda la mugre mía, puede llegar a quererme, puede suponer un acompañamiento espiritual, un acompañamiento humano, un maltrato, que a veces requiere de un tipo de amor muy específico, que es los límites, ¿no? Dentro de el acompañamiento es bueno saber poner límites sanos también, ¿no? Entonces, los terceros que somos nosotros, vuelvo a la etapa esta de las tres etapas, deberíamos estar comprometidos en las tres etapas. Ayudar en todo lo que es el formarnos, el compartir esta información, el tratar de que haya ambientes y modos de relacionarse más seguros, ver después cómo detectar, si algo apareció la vez pasada, y cómo intervenir de una manera sana y acompañar en el camino. Bien, evitar que ocurra, esto es bien simple, es un poquito lo que decía recién, formarse en el tema y promover la prevención. Paso rápido para que después pueda haber lugar para las preguntas y todo eso, total, las placas y las presentaciones les quedan. Y después en esto, la tercera parte sería ser modelo uno de modo respetuoso. Si en casa no se hacen chistes de doble sentido, no se tocan a las personas de forma inadecuada y todo eso, es mucho más probable que si alguien lo hace con un niño, por ejemplo, con un adolescente, por ejemplo, como le llame mucho la atención. Si en casa me maltratan, me tratan de basura, en chiste me tocan en las partes íntimas. Sí, después cuando alguien lo haga afuera, no me va a llamar la atención. Es esperable eso. Entonces, un modelo de prevención es eso, que nuestro comportamiento sea lo más sano posible, que lo que nosotros hagamos sea lo que corresponde que se haga. Y en un lugar que es seguro, que enseña relaciones seguras, llame la atención cualquiera que no lo haga de esta manera. El tema de guardar secretos, todo eso, como decir, no, 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 no es sano andar todo el tiempo guardando secretos. Dentro de la iglesia, esto no había puesto nada, bien. El tema de detectar, bien. Esta es fundamental, la revelación temprana de parte de la víctima y la sensación de ser creídos al revelar son de los mejores factores que amortiguan los efectos una vez padecido el abuso. Eh, Me pasó, digamos, no hace mucho, el caso de una chica de secundaria que cuenta que había sufrido abuso en el colegio a los 7 y a los 9 años. eh, y cuando lo logra contar, los padres no terminan de creerle. ¿Por qué? Porque era muy mentirosa. Entonces, ¿será verdad lo que está diciendo? Entonces el planteo fue, a ver, primero el hecho de que sea muy mentirosa es un síntoma de algo. Nadie es muy mentiroso porque sí. Entonces, supongamos que no pasó el tema del abuso y que esa parte no es verdad. Mentir sobre eso
y mentir sobre un montón de cosas, está hablando como síntoma de que algo le pasa y de que algo le pasó. Y la verdad que dudar de si sucedió o no lastima muchísimo más que creer que sea verdad y acompañarla a medida que vaya saliendo lo que vaya saliendo. Entonces mi recomendación fue, yo le creo, vamos, y los invito a ustedes a que crean de que algo pasó. Si ella te dice que pasó eso, está bien. Era una chica que estaba manejándose con muchísima culpa, pero muchísima culpa, ¿no? Desde esa infancia en la que, claro, usó la culpa para sentirse segura, en control y con esperanza, y todavía que ahora está empezando a trabajar con terapia y todo eso, y con un acompañamiento, recién ahora está pudiendo empezar a ver qué pasa con el tema de la mentira, qué pasa con la culpa. ¿M? Pero, pero sí, en eso es como la sensación de ser creído que se transmite de una forma, no necesariamente con palabras, hay toda una metacomunicación que si yo te creo, te vas a dar cuenta. Si no te creo, también te vas a dar cuenta. Y eso lastima un montón, ¿no? Y es uno de los miedos más grandes que tiene la víctima. El rol de los terceros, que somos nosotros. Acaba un gráfico, la línea roja, que está colorada, habla del tema del poder. Entonces tenemos, por un lado, al abusador, en la cima de una pirámide de poder. Por otro lado, tenemos a la víctima y siempre, en algún lugar, bueno, ahí tenemos el tema de esta relación de hechizo barra dominio que se generó, aparecen los terceros que pueden ser, en este primer caso, sometidos o inactivos, también dominados por el abusador. Me acuerdo de esta situación para que vean cómo es una intervención no oportuna, no prudente. Una chica de 15 años que escucha al nuevo vicario parroquial, un tipo joven, pintón, que dice: yo voy a estar para ustedes, para lo que necesiten, cuenten conmigo. La chica de 15 años hoy le cuenta al vicario que estaba siendo abusada por su papá. ¿Qué hace el vicario? No tiene mejor idea que ir él a la casa de la chica a hablar con el papá. Va, habla con el papá y después se va. Con lo cual la chica contaba, tuve que volver a casa, donde estaba papá, sola. La paliza que me pegó, ¿no? Y lo que me hizo fue mucho peor. Entonces, para intervenir de forma oportuna, hay que armar una pirámide de poder a la inversa del abusador para llegar al nivel de poder que tiene el abusador en los distintos niveles, sea tanto psicológicamente respecto de la víctima como distintos niveles y dimensiones, ¿no? Y ahí recién, cuando se contrapesa ese poder que tiene, aparece una red de terceros que es red, no es persona, no hay un Superman o una Mujer Maravilla, ¿no? Es una red de terceros activos que contrapesan el poder del agresor. Sin eso, es muy probable que la intervención no sea algo oportuno y prudente. ¿M? Entonces buscar eso, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho, cómo llega la noticia, las más habituales por sospecha por parte de terceros o por testimonio de terceros, esa es la más fácil, la menos habitual, la revelación de la víctima, ¿no? Que puede ser accidental o intencional y que muchas veces termina explotando. Con esto le decía, una pelea adolescente con la mamá y la mamá le da vuelta a la cara de una cachetada diciendo no quiera llamar la atención, ¿no? Y son cosas que pasan. ¿M? Me acuerdo también otra situación que a veces que pasó, una chiquita que había sufrido, no era un abuso, pero había un juego inadecuado por parte de un hermano prácticamente de la misma edad, en un enojo contra el hermano, que también eran chicos, no llegaban a tener ni 12 años o una cosa así, 12 y 11 años, algo así, porque no le quería prestar un juego o lo que fuera, fue y le contó de este juego a la mamá se enojó un montón contra el hermano, le pegó un reto tremendo. eh, y como ella no creía en los psicólogos, no los llevó a ninguno de los dos a terapia. Y lo único que hizo después, en adelante, tampoco le contó al papá para que no se enojara. Y lo único que hizo fue cada tanto preguntarle a la chica si había vuelto a suceder. Nunca le preguntó cómo se sentía. Entonces el chiquito asumió el rol de abusador. Él era un abusador, a pesar de haber tenido 12 años, y se etiquetó como abusador con todas las secuelas que eso le trajo, y la chiquita sintió un descuido tremendo y nunca pudo trabajar sus emociones, y se sintió también abusada por el hermano, ¿no? Como confirmó que era algo gravísimo y no de repente algo que puede llegar a pasar en una familia y que no había sido literalmente esa situación gran cosa. Pero la herida vino, por ejemplo, por parte de la mamá que magnificó y manejó pésimo la situación etiquetando y descuidando el acompañamiento, ¿no? Pero bueno,
Eso había sido una revelación por parte de una de las víctimas en esa situación y que fue muy mal manejada. Esto que les decía hace un rato, que muchas veces se calcula que en promedio la víctima debe contar su situación a veces, al menos 7 veces, antes de que alguien haga algo, y agregaría efectivo, para ayudarlo. Me viene a la cabeza uno de los sacerdotes con los que trabajo en la diócesis, que cuenta que una vuelta vino, era una persona que lo contaba por decimosegunda vez. Él era como la persona número 13 a la que le estaba contando lo que había sucedido. Y que lo que hizo este sacerdote, adelanto un poquito de la forma de trabajar, es que se puso en contacto con la oficina de recepción de denuncias de la diócesis, donde era el sacerdote que había abusado de este menor. Pasó semana, semana y media, no recibió ningún mail ni respuesta. Entonces activó el segundo nivel, que fue mandar el informe, no es la denuncia, no es necesario denunciar, sino el informe, por nunciatura. A los 2 días estaba llamando el obispo para decirle lo que iban a hacer y qué sé yo y qué sé cuánto, porque de nunciatura habían hablado con el obispado. Entonces, a veces esos son recursos que existen dentro de la iglesia como para asegurarse de que la cosa no quede tapada. En el caso Lucio, después le dejo como para que vean un poquito más, esto fue al Hospital Evita con traumatismos del miembro superior, al Hospital Molas con fractura a nivel de la muñeca y de la mano, a la Posta del Río Atuel con traumatismo del miembro superior, al Hospital Evita nuevamente con traumatismo en el cuerpo, digamos, al mismo centro médico de vuelta con una quebradura, digamos, mal sanada, y finalmente esto, ¿no? Que la maestra docente de música le había escuchado decir que había vomitado sangre, pero que ya estaba bien. Y nadie activó nada, ¿no? Entonces en eso pasa un montón. Parece loquísimo, pero claro, lo que hay es, uno no quiere creer que esto está sucediendo. Te lo pongo bien en concreto. Imagínate que un sobrino tuyo, el hijo de tu mejor amiga, te viene a decir ahora que su papá, por ejemplo, tu hermano, lo tocó de una forma inadecuada. O sea, no te lo va a venir así de decir con un lujo de detalles, decir, me hizo esto, esto, no sé, pero me siento incómodo porque me sienta sobre sus rodillas o sobre sus piernas o sobre... Y uno dice, bueno, sí, qué sé yo. O sea, realmente asumir que hay una situación de abuso real emocionalmente para el tercero que lo está escuchando, cuando es alguien querido y cercano, es fortísimo. Entonces a veces nos cuesta un montón aceptar la posibilidad. Hace falta un poco más que simplemente que me cuente para poder hacerlo real, ¿no? Pero eso está bueno saberlo de que es un bloqueo enorme para nosotros. Estamos bien de tiempo. Vamos ahora entonces el tema de la revelación por parte de un niño. Lo voy a pasar rápido. Este, obstáculos para contarlo, la falta de apoyo, a veces de los padres. En esto que decía, retomó, perdón, ya que estamos con esto, una de las preguntas que había quedado en el chat, de cómo hacer para formar a los niños, y no solamente a los niños, a los adolescentes y a los adultos también, en la prevención respecto del abuso. Y una parte súper importante es esto de poder amarlos, de poder poner los límites, de poder respetar los límites que ellos tienen, límites sanos, de entablar con ellos un vínculo sano, de darles la confianza para que puedan venir a contarnos cualquier cosa sin que los estemos retando por lo que nos cuentan. No es solamente, bueno, después según las etapas y las edades, como ir formándolos en sexualidad, en las partes del cuerpo, en ponerle nombre a cada parte del cuerpo, según la etapa y la edad en la que tiene, en poder explicarle algunas cosas sanas de sexualidad, según de vuelta la edad que tiene, este, en poder decir, bueno, pueden pasar cosas que no te gustan, y después, bueno, el acompañamiento podría ir haciendo preguntas, ¿no? Pasa un montón esto de que si yo le cuento, vuelvo a obstáculos para contarlo, si yo le cuento a mamá o papá se va a reangustiar y no quiero que es hacerlo sufrir. ¿No? Entonces a veces yo ahí lo que les digo es, bueno, a vos, si vos fueras papá o mamá, si tu mejor amiga estuviera pasando por esto, ¿te gustaría que te lo contara? Sí, pero te va a hacer sufrir. Bueno, pero igual me gustaría que me lo contara. Bueno, a papá y a mamá probablemente también, porque te podrían acompañar. Entonces, a veces está esto que lo frena, ¿no? Las amenazas por parte del abusador, la falta de oportunidad o de comprensión, habitualmente no les creen lo que dicen, entonces, ¿por qué lo van a contar? Y a veces esto, la relación, el vínculo afectivo de cariño real con el abusador, porque es alguien a quien quieren un montón. Consecuencias indicadores, también las habló un poco Inés. Este,
El tema de señales de advertencia en la conducta, un seguimiento de las inquietudes a medida que van hablando, ¿no? Eh, y esto si hay sospecha de abuso, comunicar la inquietud ante las autoridades o pedir consejo también a alguien que puede saber un poquitito más. Esto era lo que les decía recién. A los que recibimos este tipo de, digamos, de declaración, de cuento, de información, si es alguien cercano, nos angustia un montón. Entonces es bueno saberlo a eso para que eso no sea un filtro respecto de la credibilidad. Consecuencias que también les trabajo un poco en es físicas, psicosociales y espirituales. Esto que les hablaba, por ejemplo, del el mundo es un lugar benevolente, las cosas pasan con un orden y yo soy alguien valioso, muchas veces se exporta hacia Dios. Entonces Dios creó un mundo bueno, Dios es alguien bueno, que nos cuida, que nos quiere, ¿no? También hay un premio castigo a veces en la relación con Él por cómo nos enseñaron, y yo soy alguien valioso, o sea, me va a cuidar a mí. Entonces a veces cuando aparece el abuso, como Dios no es alguien bueno, ¿por qué voy a confiar si no hizo nada? Yo le rezaba diciéndole que por favor pare esto y nunca paró. Entonces a veces la herida esa no hace falta que sea por parte de un cura o de una monja, que fueron ellos los que abusaron de mí. Eso también, esa parte impacta mucho más directamente. Pero a veces va desde ahí. A mí me dijeron que si yo le rezaba a Dios, Dios me iba a proteger, que me cuidaba. Y yo le pedía en serio que parara y no intervino nunca. Entonces está lastimada la confianza, está lastimada la imagen del mismo, y queda lastimada también el vínculo con Dios. Bien, indicadores, cambios generales en la conducta que se producen en las víctimas. Esto que también pueden haber síntomas físicos y emocionales. Y el tema de reconocer estos indicadores y no juzgar apresuradamente, ¿no? Sobre todo el tema de no condenar a nadie apresuradamente. Si aparece algún síntoma, empezar a ver y a cotejar y charlar y pedir ayuda y asesoramiento sin apurarnos a juzgar demasiado rápido. Ahora vamos a una situación en la que sí habría que hacerlo, ¿no? Tenemos dos tipos de indicadores, los altamente específicos y otros que no son altamente específicos. Estos suponen gran probabilidad o una certeza de abuso presente o pasado y no siempre son absolutamente determinados, ¿no? De repente el relato de la víctima puede no ser determinante, pero de pronto si aparece con la ropa interior rasgada o manchada con sangre y de pronto tiene semen, por ejemplo, o un embarazo de una chiquita de 9, 8, 10 años, perdón, 11, 12 años, decís, ahí es mucho más claro, ¿no? Entonces, está bueno como decir, bueno, ni siquiera estos que son altamente específicos siempre son absolutamente determinantes. Y los no específicos, menos todavía, ¿no? No hacen referencia a un abuso directamente porque tienen distintas causas, una depresión, una ansiedad, conductas sexuales inapropiadas, a veces los dibujos sexuales que por ahí pueden no hacer referencia a un abuso, sino a que vio pornografía en la computadora del papá o del hermano que había dejado abierta la página. Entonces está la herida de la erotización de adulto en la mente de un niño, pero no hubo técnicamente un abuso, ¿no? Eh, a veces de repente cuando son más grandes y vuelven a hacerse encima, no sé, de cualquiera de las dos, digamos, hacerse tanto caca como hacerse pis, como uno dice, bueno, a veces pueden ser señales, si de repente tiene 14 años y sigue con alguna situación así, uno dice, bueno, algo está pasando, ¿no? Vuelvo a hacer como hincapié en esto de la pornografía en la vida de los menores, en la psique de los menores. No te va a aparecer en ningún lado como abuso, pero los traumas son semejantes y la interacción entre pares, que puede ser el primer nivel, la curiosidad propia de niños, juegos sexuales entre comillas, de niños sin la erotización de los adultos, es a veces esperable. El segundo nivel sería cuando una de las dos partes, y pueden ser, y me ha tocado escuchar casos de chiquitas de primer grado, que una jugaba con la otra, al papá y a la mamá, y era tocarse sexualmente como lo tocan los grandes, eh, y sabía, digamos, como decir, la que me lo contó, la persona que me lo contó, me decía, a ver, sabía dónde tocar y cómo tocar, ¿no? Y me pedía a mí que le hiciera lo mismo. Primer grado, pares. Y las secuelas que deja son enormes. Y después la tercera, que es una conducta abusiva ya, mucho más grave dentro de todo eso, una diferencia de edad un poco más grande y ya mediada por la violencia, no solamente por la erotización de adultos en la vida de los niños, ¿no? Ahí termina marcando un poco más. ¿Mm?
Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no uno siempre se imagina al varón grande con la chica, la niña, y esto también pasa a la mujer, pasa un montón con los cuidadores de niños, de bebés o de chiquitos. Entonces la mujer que sufrió abuso por ahí eh, y que tiene que cuidar a los niños, que los erotiza, ¿no? Esa es una situación bastante invisibilizada. Eh, pero bueno, hay un montón de situaciones así que uno a veces, según el concepto que tenga o los prejuicios que tenga, no las ve. Si no abre la cabeza un poquitito más, no las ve. Esto de los juegos de niños, uno no lo ve. A veces también está todo el querer controlar de parte de los papás con el tema de la pornografía, donde de repente al teléfono de su hijo lo controlan con algún software, evitando que vea pornografía y estando al tanto de de las comunicaciones que tienen por redes sociales con posibles desconocidos, a veces que puede pasar, que es altísimo el nivel de grooming, de abuso, digamos, o de acoso que hay para los niños a través de redes. Digamos, y uno dice, bueno, pero te estás olvidando que por ahí en una pijamada, el otro compañerito también tiene el celular, donde por ahí no tiene el software de prevención y terminan viendo pornografía en el celular del compañerito. Entonces es como mucho más amplio la apertura de las heridas, sobre todo porque a veces encontramos en los adultos un montón de secuelas y le preguntamos si hubo abuso y no. Te va a decir que no hubo ningún abuso y no identifica esto como origen de un trauma. Indicador clave que decía como Inés también esto de que el niño presenta un conocimiento de la genitalidad adulta que es desfasada para su edad y un estado emocional negativo. Cuando se juntan esas dos cosas, ahí pasó algo, ¿no? Entonces está bueno esto de buscar indicadores. No jugar a los detectives, o sea, a partir de esta formación no empezar a buscar señales en todos lados. Hay muchos casos, pero no ponerse a jugar a los detectives, no sospechar de todo el mundo y no convertir todo en indicadores solamente de abuso, ¿no? Aunque es verdad que hay un montón y que está bueno poder dar lugar a que cuenten, tampoco está bueno ponernos paranoicos. ¿Cómo intervenir? Que es la parte importante. Paso esa que se la dejo después para que la lean. Es un testimonio de una chica que se sentía culpable por el abuso del padre. Esto, si hay sospecha, preguntar, que veía en la vez pasada que de repente decía, bueno, no siempre es bueno preguntar, ¿no? Entonces hay que ver cómo se formula la pregunta, depende del nivel de confianza, edad y otros factores, para obtener la información. Sí es importante el tema de preguntas abiertas, ¿no? Che, a ver, te quería preguntar si tu papá te está haciendo... No, preguntas abiertas es como ahora vamos a ver alguna más, eh, influye la confianza que el niño tiene, por ejemplo, el adolescente tiene conmigo, o el adulto también vulnerable tiene para conmigo, eh, y esto, la dificultad de poner en palabras. A veces hay muchísima vergüenza, muchísima culpa, y no hay que minimizar eso. Y recordar esto que no es solo por contacto físico. Preguntas abiertas. Acá dejo algunas, ¿no? Algo que te preocupe, te haga sentir incómodo, que quieras contarme. ¿Por qué no vas de repente ¿por qué no tenés ganas de ir a la casa del tío fulano? ¿No hay algo que te moleste? Y a veces esas preguntas no se hacen por miedo a la respuesta, ¿no? Y a veces la víctima te dice, nadie me preguntó. Me mostraban un videíto que decía no sé qué, no sé qué. Nadie me preguntó por qué no iba por qué no tenía ganas de ir a lo del tío fulano. ¿Mm? Bien, ahí las dejo escritas para que después tengan como para poder ver, pero son preguntas abiertas. Y esas preguntas son muy buenas hacerlas. En el acompañamiento también, dar lugar a que el otro pueda decir, che, sí, me pasó algo. Y a veces yo cuando pregunto, sobre todo cuando sé que tengo a alguien con estabilidad emocional, que por ahí tiene un espacio de acompañamiento terapéutico también, a veces no, que hay confianza y cosas, le pregunto, bueno, a ver, eh, ¿qué traumas, qué situaciones feas viviste en tu infancia, en tu adolescencia? Y hasta algunas que te hicieron sentir culpable quizás, ¿no? Y uno da lugar a que aparezca algo. Si es un niño, que esto por ahí es más difícil en el caso nuestro, que lo habla, habilitar inmediatamente, dejar, tengo que ir a celebrar la misa, suspendo la misa, una celebración de la palabra. Si se animó a contarme algo, me quedo con él el tiempo que haga falta, ¿no? Suspendo todo lo otro. No hay que interrumpir por ningún motivo, excepto que la víctima, o la supuesta víctima, por llamarlo así de esta manera, te pida que no quiere seguir hablándolo. Hay como un respeto enorme.
tener cuidado con el tema del silencio, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero respetar muchísimo a la víctima que no fue respetada. Eh, Tener calma, prudencia y apertura respetuosa, escuchar, contener y desculpabilizar. Esto es súper importante porque por más que te esté contando que el que le hizo esto es el hermano y uno ya lo etiqueta como abuso, y es clarísimo porque tenía 3 años, el tema de no fue tu culpa. Y poder explicarle a veces que la culpa es algo así que sale automático para sentirnos en control. Esta parte es re importante, revisar que esté a salvo, que no haya un peligro inminente para esa persona que te acabo de contar o como para otros. De repente en esto de decir, bueno, a ver, era un profesor de la primaria y que todavía sigue en funciones, hay que actuar lo más rápido posible. Entonces, donde hay una situación de peligro, es bueno actuar. Buscar ayuda profesional en la medida que se pueda, si es algo que está sucediendo o es alguien menor, e informar de inmediato a los responsables, sobre todo si uno está en una institución. La escucha empática es fundamental, esto de escuchar no solamente lo que dice, sino lo que quiere decir, el dolor que está contando, lo que le cuesta contar, la culpa que no te dice, pero que siente. O sea, como la escucha activa y empática es súper importante. Creerle, esto que decía hace un rato, validar sus emociones, decir, a ver, odio a papá. No hay problema, está bien. Es algo que sentís, no es pecado sentir odio, sentir bronca. Después vemos qué hacemos con eso. Jesús mismo se enojó un montón. Y tenemos el ejemplo de cuando se enoja en el templo y no pecó. Expresar ese, sentir esas emociones no es pecado, ¿no? Escuchar sin juzgar. Me acuerdo una vuelta a una señora que decía, que contaba su historia de que había sido abusada por un sacerdote muy amigo de la familia de cuando era chica y después había derivado en enfermedades psicológicas más o menos graves y una adicción al sexo. Y ella me decía, nadie va a creerme, fíjate lo que soy. Y de pronto yo le decía, a ver, para mí, eso tranquilamente puede ser síntoma de que lo que te pasó te marcó un montón. O sea, o sea, es un síntoma más. Es absolutamente creíble, por más que ahora vos hayas desarrollado esta sintomatología, ¿no? Este, y después esto digamos, como sentir que puede confiar en vos. Agradecerle muchísimo la confianza muchas veces, ¿no? No presionar para que cuente ni pedir detalles, saber cómo manejo de tiempo, estamos justo, pero bueno, después ahí vamos a tratar de llegar al final. Apuro un poquitito más total, después les quedan las presentaciones. Evitar preguntas que intimiden o refuercen la culpa o la vergüenza. Cuidado mucho con las emociones, no mostrar ni expresar tampoco nada, qué hijo de su madre este que hizo esto con vos, ni tampoco querer justificarlo, uy, pobre tu hermano, porque seguramente le debe haber pasado lo mismo, como tener cuidado con eso. No hacer promesas que no se pueden cumplir, por ejemplo, el tema de guardar el secreto, no le voy a contar a nadie más, a no ser que sea un adulto, pero sí marcarle esto, si es el caso de un adulto, el tema de saber que la lógica del secreto está instalada por parte del abusador también, no descalificar el relato. Ahí hay que ver incluso si la situación es como absolutamente irreal. Dice, bueno, ¿qué me está queriendo decir? Por ahí no es el abuso. Me dice, no, abusaba telepáticamente de mí. El otro estaba en Italia y yo estaba acá en Buenos Aires. Me decís, bueno, como, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás queriendo decir, no? Y se recomienda no establecer contacto físico, pero yo lo que digo es siempre, vale preguntar, ¿no? Si tenés ganas de un abrazo, pedímelo. O, ¿te gustaría recibir un abrazo? Por ejemplo, ¿no? Pero siempre, antes de tocar la mano, antes de, digamos, el hombro, si se pone a llorar, que llore. O sea, es buenísimo eso. Y validar que llore, ¿no? Y preguntar. eh, a veces, muchas veces queda muy lastimado el cuerpo. En el tema de no preguntar detalles, no pedir detalles, no pedir que cuente ese tipo de cosas, es súper importante saber que a veces en esa carga del trauma que queda metida, no solamente en la cabeza, los recuerdos, no solamente en las emociones, sino también en lo profundo del cuerpo, que carga con el trauma, me ha pasado de encontrarme con gente que revivía el mismo dolor que había sufrido en el relato que estaba contando y que en ese caso necesitaba contar. A veces yo decía, yo no te voy a preguntar nada. Si vos querés contarme, vos contame. Y revivía el dolor. Tanto que, por ejemplo, cuando tenía como viajes, por así decirlo, sueños de situaciones abusivas, cuando volvía en sí, le tenía que preguntar a su marido, che, ¿me podés decir si tengo lastimada la espalda? Porque me duele igual que cuando me apagaba un cigarrillo en la espalda. Mm. Bien,
Esto de evitar si hay peligro actual, ahí les dejo algunas preguntas para que después puedan verlo. Eh, no explicar la solución, revisar si hay peligro, si se retrae en la conversación, darle ese espacio y decirle, bueno, a ver, está este espacio, me pasó, me acuerdo, en una confesión, en un campamento, que una chiquita empezó a contarme, después me dijo, no, no, me estoy poniendo mal, no quiero, nos juntamos después en la parroquia y nunca más apareció. Y como era en medio de la confesión, yo no pude volver a sacar el tema con ella. Pasaba, ofrecía si alguno quería charlar, nunca más quiso, ¿no? Me parte el corazón, pero decís, ahí estaba el secreto de confesión. Si no hubiera sido en la confesión, por ahí uno podría haber tenido un poco más de libertad. ¿M? Y después tomar acciones concretas, tratar de decir, bueno, a ver, vamos a hacer algo para que cambie. Eh, ¿Qué no hay que hacer y qué no hay que decir? No ignores la revelación que te hizo, no lo confrontes al agresor, no presiones ni interrogues al niño, no hables del abuso con cualquiera, hay que respetar mucho también la confidencialidad, no tomes decisiones sin antes consultar, excepto que ya tengas mucha experiencia. Si se puede, también respetar el consentimiento del niño, ¿no? Sobre todo si de pronto es alguien que es adolescente grande, bueno, ¿a quién se lo contamos? Hay que contárselo a alguien, ¿no? Si no estoy en una institución, puedo decir, bueno, a ver, tenemos que ir a hablar con papá o con mamá, te doy un tiempo para que vos puedas procesarlo y decidirlo, ¿no? Y sobre todo esto de cuidar también la salud del niño, que el niño adolescente o a veces adulto, cuando te lo cuenta, después se arma esto que le decía una montaña rusa emocional. Entonces, como acompañante, uno tiene que poder mantener una distancia sana también de todo este dolor. ¿Qué no hay que decir? ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Te das cuenta de lo difícil que es para mí? ¿No? Describime con detalles. Tal vez lo provocaste vos sin darte cuenta, ¿no? ¿Qué hiciste para evitarlo? Todo ese tipo de cosas que sí, bueno, acá les dejo la lista para que les quede, después lo puedan revisar. Que si a veces lo que reciben esta información, hacen estas preguntas, dicen estas cosas que no hay que decir, ¿no? No, seguro fue un malentendido, no creo que fulanito sea capaz de hacer esto. Y acá pongo final como esto, vení, dame un abrazo. No, no. ¿Querés darme un abrazo? ¿Querés que te dé un abrazo? Siempre preguntando, ¿no? Bien, esto es lo que le decía, que nos pasa muchas veces, es que pocos queremos creer cuando es en un ámbito cercano intrafamiliar. Preferimos mil veces más creer que es el lobo de Caperucita y no que es la abuelita la que está cometiendo el abuso, ¿no? Entonces, hasta en los cuentos esos, la idea de que cuidado con el extraño es una tentación enorme. ¿M? Bien, terceros activos, eh, esto ya lo dije. Entonces, esto buscar recursos y servicios de apoyo, como asesoramiento terapéutico, que no siempre es la salvación, pero que sea alguien bueno y desde la fe, hoy en día que está todo esto de la telecomunicación y a veces terapia a la distancia, suele ser bastante bueno para no estar solo también. Depende cómo venga la situación de la persona. eh, Hace bien que uno como acompañante espiritual saber que tiene el respaldo de un profesional y que sabe por ahí del tema, ¿no? Y a veces me ha pasado esto de que de pronto tenía un acompañamiento por parte de un cura, yo era seminarista, tenía su espacio de terapia, e igual quería seguir contándome el proceso que había hecho porque se había animado a contarme a mí por primera vez el abuso que había sufrido, en este caso una chica de 17 años por parte de una monja que había sido directora espiritual de ella, ¿no? Y lo loco fue que me lo contó en medio de un retiro. Le dije que lo hablara con su director espiritual, que se lo hablara en terapia. Me siguió contando y a los 6 meses de haber contado eso, se acordó en la terapia de una situación de abuso que había negado, que se había olvidado. ¿Mm? Entonces también puede ser bueno eso. Hablo de la montaña rusa emocional. Esta parte es súper importante, ya estamos llegando al final de esta presentación. Los casos disfuncionales, casos en los que te lo cuentan y que no están buscando ayuda. Por un lado hay narcisistas o histéricos, como del libro, que van a buscar contártelo para corroborar que no puedes ayudarlos. Y se van a quedar en el rol de víctimas y quieren quedarse en ese lugar. Entonces a veces van a tergiversar todo lo que les digas, no va a haber manera de ayudarlos. O sea, no siempre te lo cuentan de una forma funcional. Y otra cosa que también suele pasar es esto de que a veces te lo cuentan o lo cuentan en grupo para sentirse queridos a partir de la lástima. En esta desesperación, como la herida más profunda es esto de no soy digno de ser amado, aunque sea desde la lástima por haber contado esto, me van a querer.
Entonces, cuando uno detecta eso de una persona que lo abre en grupo o que de pronto te lo cuenta a vos, se lo cuenta a otro, se lo cuenta a otro, se lo cuenta a otro, está buenísimo saber que existen estas situaciones y que no siempre las víctimas son totalmente funcionales, ¿no? Eh, Cuando son funcionales, habla de esto de que la cabeza se tiene la capacidad de encarar esta situación, de que confía en vos y hay que agradecérselo, de que quiere contarte, aunque sea una parte de su historia. Entonces, ¿qué querés contarme de esto? Yo te escucho, no te voy a preguntar nada. Contame vos lo que vos quieras contarme y que está buscando ayuda. Cuando es funcional, va buscando por ese lado, aunque sepa que va a doler. ¿M? Otros conceptos, este es súper importante también para ampliar un poquitito la mirada, que es el tema de las víctimas secundarias. Imagínate que de pronto te enteras de que tu hijo fue abusado, vos te convertís automáticamente en víctima secundaria. Te hace percha a vos también esta herida, ¿no? Entonces, saber que como víctimas secundarias, aunque la herida la haya tenido el otro, vos tenés que trabajar esto, es fundamental. En el acompañamiento a veces uno carga con un trauma que no es de uno, entre comillas, sino que es transferido por el amor que le tengo a la otra persona. Entonces, este concepto de víctima secundaria, por ejemplo, dentro de la iglesia, alguien que es víctima secundaria y que en general ni lo registra, son los obispos. Imagínate vos como obispo que tenés a tus curas y los querés un montón y tratás de acompañarlo y de repente te vienen y te dicen que un cura abusó de un menor, por decirte algo. Y vos lo querías un montón. Y encima después, otra cosa que te puede agregar más dolor todavía, vienen las familias de esa víctima a insultarte, a putearte, a lo que fuera, a vos. O sea, y vos estás sufriendo porque querías al cura, por la barbaridad que hizo el cura, porque a veces sufriendo a la familia y recibís encima el odio de esta familia, que obviamente no es contra vos como obispo, ¿no? Pero como, y hay veces que las víctimas secundarias quedan invisibilizadas. Entre ellas una que siempre remarco un montón es la familia, no de la víctima, que esa se la tiene en cuenta, sino del victimario, ¿no? A veces la familia del victimario queda como súper lastimada al descubrir que uno de sus hijos, que un hermano, que un papá es abusador, no contra uno, y a veces lo que hay es que la víctima también a la familia del victimario se la revictimiza. Vos sos parte del malo. Entonces, este concepto de víctimas secundarias que requieren contención y acompañamiento está.